Gracias al Señor. Ok, entonces vamos a la segunda parte de la enseñanza de este día. Ok, es redescubriendo los santos. Léalo conmigo. Redescubriendo los santos, la gracia visible de los sacramentos. Redescubriendo los santos, la gracia visible de los sacramentos. Vamos a orar con esta segunda parte. Dios, presentamos esta segunda parte en esta hora de esta enseñanza. Te pedimos, Dios, que nos ayude, nos fortalezca. Padre amado, que podamos transmitir tu palabra, Señor, de manera, Señor, que pueda ser entendida por todos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Ok, habíamos dicho en la primera sección que los sacramentos son signos visibles de ¿qué cosa? Dígalo conmigo, de la gracia invisible. Diga conmigo, los sacramentos son signos visibles de la gracia invisible. Habíamos dicho, ¿verdad?, que el artículo 33 de la Confesión de Fe de Bélgica dice, en palabras sencillas y parafraseando, ¿qué cosa? Que Dios conoce, ¿qué cosa? Nuestras limitaciones y debilidades. Dios conoce que somos seres finitos, Dios conoce que somos seres débiles y que a veces no podemos comprender verdades espirituales profundas, así que Dios nos dejó, ¿qué cosa? Signos visibles que nosotros podemos tocar, podemos ver, podemos gustar, para enseñarnos verdades espirituales a través de esta. Dice el segundo bullet, dice, por esta razón, ¿qué cosa? Díganlo conmigo. Dios establece medios tangibles que nos señalan realidades espirituales. Léanlo conmigo de nuevo, vamos todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Dice, por esta razón, ¿cuál es la razón? Que Dios conoce que somos ¿qué? Limitados y débiles. Por esta razón que dice, Dios establece medios tangibles. ¿Qué significa tangible? Que se puede tocar, que se puede percibir, ¿ok? Que se puede sentir. Medios tangibles que nos señalan realidades espirituales intangibles. Y dice que vamos a dar ahora el ejemplo de ¿quién? De Abraham. Y se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 9b, capítulo 4, versículo 9b al 11. Vamos a leerlo todos juntos. Miren lo que dice Romanos 4, 9. Dice, a la 1, a las 2 y a las 3, todos juntos. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Está hablando ahí de qué doctrina? De la justificación mediante la fe. Dice la Biblia, ¿verdad?, que por cuanto Abraham creyó a Dios, eso le fue contado por justicia. O sea, Dios declaró justo a Abraham por la fe, ¿verdad que sí? Pero mira lo que dice el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? Esa es una pregunta. Pablo pregunta, ¿cómo le fue contada a Abraham la fe como justicia? Y le hace una segunda pregunta que dice, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo Dios declaró justo a Abraham? ¿Después que se circuncidó o lo declaró justo antes de circuncidarse? Allí Pablo te contesta. ¿Qué dice allí el mismo versículo 10? No en la circuncisión, sino ¿cuándo? En la incircuncisión. Entonces Dios declaró justo a Abraham cuando todavía Abraham no había sido circuncidado. Pero mira lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el 11? Y recibió la circuncisión ¿como qué? Como señal, dice Pablo, señal. Subraya eso en su Biblia. Y después que dice eso, dice, como sello de la fe, de la justicia de la fe que tuvo, aún estando incircunciso. Entonces Dios justifica primero a Abraham por la fe, antes de circuncidarse. Y después Abraham recibe la circuncisión como señal y sello de ¿qué? De que había sido justificado mediante la fe. ¿Lo está entendiendo? Vamos a ver qué sigue diciéndonos aquí la próxima vez. Dice, todos juntos, a la 1, a las 2, ¿qué dice? Abraham fue declarado justo por Dios, no en el momento en el que fue ¿qué? Circuncidado, sino en el momento en el que él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde está eso? Romanos 4:3 lo dice. Y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, eso significa, ¿qué cosa, hermano? Que Abraham fue justificado cuando todavía era incircunciso.
Sin embargo, ¿qué pasó con él? Luego fue circuncidado como señal y marca visible, ¿dónde? En su cuerpo, que le iba a recordar ¿a quién? A él. O sea que cada vez que Abraham se iba a bañar y se miraba, decía, espérate, tengo en mi cuerpo, ¿qué cosa? La señal de que estoy en el pacto con Dios. Y esa señal le iba a servir de señal no solamente a él, sino a cualquier persona que lo viera. Y viera, esta gente tiene una marca en su cuerpo, que es la señal de que pertenecen ¿qué? Al pueblo de Dios. ¿Me está entendiendo? Y a cualquiera que lo mirara, que había sido, eso le iba a recordar a él, y a cualquiera que lo mirara, que él había sido ¿qué? Justificado por la fe. Ahora, léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Lo mismo ocurre con la ordenanza del bautismo. Está viendo ahora estoy trayendo lo de la circuncisión al bautismo. ¿Por qué? Porque ¿cuál era la señal de que usted pertenecía al pueblo del pacto en el Antiguo Testamento? La circuncisión. ¿Y cuál es la señal de entrada al pueblo del pacto en el Nuevo Testamento? El bautismo. ¿Está viendo por qué es importante que usted se tiene que bautizar? Si usted ha creído en Cristo, usted tiene que bautizarse porque esa es la señal de entrada. Es la marca visible de que usted ahora ya no pertenece al mundo. ¿Usted le pertenece a quién? Al reino de Cristo. ¿Cuándo fue Abraham justificado? Antes de circuncidarse. No después, antes. ¿Qué dice el próximo bullet? Primero ejercemos fe personal en Jesucristo y en ese momento experimentamos ¿qué? La salvación, siendo justificados mediante ¿qué? La fe en Cristo. Pero luego damos testimonio público de nuestra salvación por medio de ¿qué? De la señal externa, que es el bautismo. Entonces el bautismo es la señal externa de que pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso es que es el testimonio público. La verdadera profesión de fe, escúcheme bien, bíblicamente hablando, la verdadera profesión de fe no es que usted pasa acá al frente y hace la oración del pecado. Esa fue una invención del siglo XIX. ¿Okay? Charles Finney pues inventó este sistema de que la gente tenía que pasar al frente y hacer la oración del pecador y recibir a Cristo. Pero eso es nuevo, eso es una novedad en la iglesia. Nunca fue la norma. Si vamos a Hechos 2, lo hemos leído anteriormente. Cuando los judíos le preguntaron a Pedro, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Ni queremos ser salvos. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense. Entonces, la verdadera profesión pública de fe no es hacer una oración al frente. Es que dar el paso de fe en el bautismo, dar el paso de obediencia. ¿Lo está viendo conmigo? Ok, pero luego damos testimonio público de nuestra salvación por medio de la señal externa que es el bautismo. Lean conmigo el último bullet que dice: el bautismo es entonces el sello visible que nos sirve como testimonio externo de lo que ocurrió primero, ¿dónde? En nuestro interior. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Vamos a ver aquí, en el lado anaranjado, léalo conmigo. Dice, el bautismo representa de manera vívida. ¿Qué significa vívida? De manera real. Todo aquello que experimentamos, ¿dónde? En la conversión. Y el bautismo representa 3 cosas. El bautismo lo voy a tocar por encimita. ¿Qué representa el bautismo? Número 1, el bautismo representa ¿qué cosa? El nuevo nacimiento, o lo que Jesús llama en Juan 3:3, nacer del agua. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo les he explicado a ustedes que cuando ahí habla Jesús de agua, no está hablando de bautismo, está hablando de la palabra. Como pastor, entonces el agua de que está hablando Jesús ahí no es el bautismo. No es el bautismo. Acuérdense que el bautismo es la señal visible de una realidad espiritual. ¿Ok? El bautismo es lo que usted ve por fuera, pero lo que ocurre primero es espiritual, es por dentro. Y el verdadero lavamiento se da por la palabra. La palabra es el agua de vida que nos limpia de pecado. La palabra es la que nos santifica, la palabra es la que nos purifica. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:17? Santifícalos o hazlos santos en tu verdad. Tu palabra es la verdad.
Entonces la que nos limpia, la que nos sirve como agua para lavarnos de nuestro pecado, es ¿qué? La palabra. ¿Usted se acuerda que en el Antiguo Testamento, antes de usted entrar al santuario de Moisés, lo primero que usted se encontraba antes de llegar al altar de bronce, ¿qué era? Antes de entrar al santuario, ¿qué era? El lavacro. Había una fuente grande, parecía una bañera, hecha con espejo, era hecha con bronce, que era como un espejo, porque el bronce se usaba de espejo. O sea, el sacerdote antes de entrar al santuario se tenía que mirar reflejado en el lavacro, y si tenía alguna suciedad se lavaba en el agua del lavacro. Entonces el agua es sinónimo ¿de qué? De limpieza. Por lo tanto, el segundo punto, el bautismo representa, número uno, ¿qué cosa? El nuevo nacimiento. Y número dos, ¿qué representa? La limpieza de nuestros pecados, o lo que el apóstol Pablo llama el lavamiento de la regeneración. Vamos a ver qué dice Tito 3:5, léalo todos junto conmigo. A la una, a la dos y a la tres, ¿qué dice? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, no por obras, sino porque por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Me está viendo? El Señor asocia la limpieza de la palabra con el bautismo. ¿Qué dice Efesios 5? Perdóneme, escribí 52b, no es 52b, 25b al 26. ¿Qué dice? Verso 25, Efesios 5:25, ¿qué dice? Todos juntos, a la una, a la dos y a las tres, ¿qué dice? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola ¿qué? Purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, hemos visto que el bautismo representa ya el nuevo nacimiento, nacer del agua, la limpieza de nuestros pecados o el lavamiento de la regeneración. Y en tercer lugar, ¿qué representa el bautismo? Nuestra, llega conmigo, a la una, a la dos y a las tres, nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6, 3 y 4? Léelo conmigo. Esta es una pregunta, dice él. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido ¿qué? Bautizados, ¿dónde? En Cristo Jesús. ¿Qué pasó con nosotros? Hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Ustedes no saben que los que no han sido bautizados en Cristo han sido bautizados en su muerte. Versículo 4 que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. ¿A qué les recuerda el bautismo a usted? ¿Qué parece eso que está allá al frente? El bautisterio que está allí al frente, en la entrada. ¿Qué parece? Parece una tumba. ¿Sabe por qué? Porque es una tumba. Parece una tumba porque realmente es una tumba. Porque allí simbólicamente estamos representando, a partir de hoy, yo estoy muerto al mundo y al pecado. Y he sido sepultado. Y la persona que se levanta de esa agua, simbólicamente, que está representando, a partir de hoy soy una nueva criatura en Cristo. Yo renuncio al pecado. Cuando usted baja el agua del bautismo, usted, hermano, por eso no es un símbolo vacío. Por eso es un símbolo cargado de verdad. Porque cuando usted está bajando al agua, usted sabe lo que usted está dando. Usted está dándole un testimonio público, no solamente a la gente que está allí. Usted sabe a quién más usted le está diciendo eso. Usted está haciendo una declaración al mundo espiritual. Usted le está declarando a Dios: a partir de hoy vivo para ti. Pero usted sabe a quién más se lo está diciendo. Se lo está diciendo a Satanás y la hueste de maldad. A partir de hoy renuncio a ustedes. Ya no le pertenezco. A partir de hoy le pertenezco a Cristo. Eso es lo que usted hizo el día que usted fue bajo a esa agua. Si no se había dado cuenta ese día, hoy se está dando cuenta de eso. El día que usted bajó al agua, usted hizo todo eso. Por eso no es un signo vacío. Es un signo cargado de profunda verdad espiritual. Los sacramentos no son meros símbolos. Los sacramentos comunican una verdad espiritual profunda. A través de ellos, el Espíritu Santo nos habla verdades a nosotros.
Cada vez que usted se sienta tentado a pecar, recuerde el día de su bautismo. Recuérdelo. Diga, no, yo he sido crucificado juntamente con Cristo. Yo he sido sepultado con Cristo en su muerte. Porque eso es lo que hacemos. Es como si literalmente en el momento en que usted baja al agua, usted sabe lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo une a usted. Escúchame. En el momento en que usted desciende al agua, es como si el Espíritu Santo lo tomara a usted y lo uniera a Cristo, lo llevara 2000 años al pasado. Y usted sabe lo que hace Dios, el Espíritu Santo. Lo trepa en la cruz juntamente con Cristo. Por eso es que cuando somos salvos, estamos en Cristo. Significa que hemos muerto al pecado juntamente con Cristo. Usted sabe, cuando Dios nos salva, nos pone en Cristo, se lo he dicho 1000 veces. Y estar en Cristo significa participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo. Y si yo participo de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo, hermano, en el momento en que Jesús murió en la cruz, yo morí con Él. Y eso es lo que hace Dios el día del bautismo. El Espíritu Santo lo traslada 2000 años al pasado y lo clava a usted en la cruz. Y cuando Jesús expiró en la cruz, usted expiró con Jesús. Y cuando Jesús fue bajado de esa cruz y metido en una tumba, usted fue bajado de la cruz juntamente con Cristo y metido en esa tumba. Y cuando Cristo se levantó de la tumba el tercer día, ese día Dios lo levantó a usted juntamente con Cristo. Usted resucitó una nueva vida. Y el día que Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, usted se sentó con Cristo a la diestra del Padre. Por eso es que Pablo dice en Efesios que estamos sentados ya en lugares celestiales. Pablo no dice que vamos a estar sentados en el futuro. Pablo dice, yo estoy ya sentado con Cristo en lugares celestiales. Díganlo conmigo en esta hora. Yo estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted podrá verme aquí, podrá ver a Roberto Lugo aquí con todos sus defectos y pecados. Sí, usted está viendo a Roberto Lugo aquí con sus defectos y pecados. Pero Roberto Lugo ya no es Roberto Lugo. Roberto Lugo está en Cristo. Roberto Lugo se murió hace 2000 años. Y que usted puede verme aquí en mi condición humana, espiritualmente hablando, yo estoy sentado con Cristo. Tú, Shimon, estás sentado con Cristo. Tú estás sentado con Cristo. Tú estás sentado con Cristo. Tú estás sentada con Cristo. Tú estás sentado con Cristo. Ya ustedes están en la presencia de Dios, sentados con Él. Espiritualmente hablando, usted ya participa de todo lo que Cristo es y de todo lo que Cristo hizo. ¿Está hasta aquí conmigo, iglesia? ¿Qué es el bautismo entonces? Léalo conmigo. Es la señal externa de entrada al pueblo del pacto de gracia. Vuelva a repetirlo conmigo. Es la señal externa de entrada al pueblo del pacto de gracia. Es el prerequisito para poder participar ¿de qué cosa? De la cena del Señor, Eucaristía. Usted sabía eso, ¿verdad? El bautismo es el prerequisito para participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Léalo conmigo. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque ninguna persona que no haya primero participado del agua debe participar de la cena del Señor. Pero ¿cómo así, pastor? Te lo explico por qué. Porque no se le puede dar el símbolo externo de permanencia en el cuerpo de Cristo a alguien que rehúsa recibir el símbolo externo de entrada al cuerpo. ¿Me está entendiendo? Hay personas que son convertidas pero rehusan bautizarse porque dicen, no, ya eso es comprometerme demasiado con el Señor. Yo no me quiero comprometer con el Señor. Pues te voy a decir algo. Pues tienes que cuestionarte si realmente eres salvo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo no acepta media tinta. Cristo te quiere completo, no quiere nada de ti. Porque Cristo murió por ti, te compró a precio de sangre. Entonces tú no eres tu dueño. Cristo es tu dueño. Ok, seguimos acá. Vamos a ver, ¿quiénes son los candidatos correctos para recibir el sacramento del bautismo? Dice, a la 1, a las 2 y a las 3, léalo conmigo. Los únicos candidatos correctos para recibir el bautismo, ¿quiénes son?
aquellas personas quienes luego de haber sido expuestas al Evangelio de Cristo, en pleno uso de sus facultades, se hayan arrepentido de sus pecados y han sido fe personal en la persona y obra de Cristo para su salvación. Y vamos a Hechos 8 del 35 al 38, no estoy seguro si lo puse ahí. Vamos a ver, ¿qué dice Hechos 8 del 35 al 38? Esta es la historia de Felipe y el eunuco. Dice, el eunuco, para que se acuerde, el eunuco había ido a Jerusalén a adorar a Dios. El eunuco venía de Etiopía, ¿ok? Eran más de 1000 millas de distancia entre Etiopía y Jerusalén. Y ese hombre fue con su caravana hasta Jerusalén, desde Etiopía hasta Jerusalén, 1000 millas. Ya había ido a adorar, acuérdense, él era gentil número 1 y número 2 era eunuco. Le habían cortado sus partes. Por lo tanto, él no tenía derecho ni siquiera a entrar al templo. Y con todo eso él fue a adorar, porque tenía temor de Dios. Ahora, cuando venía bajando de Jerusalén ya para volver a Etiopía, a su casa, parece que de alguna manera le dieron un rollo del libro de Isaías. Y él comenzó a leerlo, pero no entendía ni papa de lo que allí decía. Como le pasa a muchos de ustedes que empiezan a leer la Biblia y como no entienden ni papa dicen, ¿quién me va a explicar esto? Pues eso mismo le pasó al etíope. Pero el Espíritu Santo habló con Felipe y le dijo, acércate a ese carro. Y cuando Felipe se acerca, escucha que el etíope está leyendo, ¿qué cosa? El libro de Isaías. El pasaje de Isaías 53:5, donde dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y le dice Felipe, el etíope a Felipe, ¿de quién está hablando el profeta? Está hablando de él mismo, está hablando de otro. Y dice la escritura la escritura en el versículo 35, que dice, todos juntos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, ¿qué pasó? Llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál fue el prerequisito para el bautismo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces primero creemos, después nos bautizamos. Ahora, ¿cuál es el método correcto para el bautismo? El bautismo correcto, escúchame bien, léalo conmigo, no es por afusión. ¿Qué significa por afusión? Que te deseen un chorrito de agua por la cabeza. Tampoco es por aspersión, que te echan unos sprinkles ahí por encimita. No, el bautismo correcto es por inmersión completa del cuerpo del candidato dentro del elemento del agua. ¿Por qué? Porque la palabra bautismo viene del griego baptizo, que significa ¿qué cosa? Inmergir o sumergir completamente algo dentro del agua. De hecho, esa palabra se usaba en el campo de los que tenían telas. ¿Okay? En la antigüedad, usted sabe que las telas eran blancas, pero a las telas había que ponerle color. ¿Qué se hacía? Se llenaban unas bañeras gigantes con tintura, con diferentes colores, y las telas se sumergían dentro de esa agua con ese color, hasta que la tela cambiaba de color. La palabra que se usaba era bautismo. ¿Ok? O sea, la tela cambiaba de identidad. ¿Me está entendiendo? Por eso el bautismo correcto no es un chorro de agua en la cabeza. El bautismo correcto no es que te salpiquen con 2 o 3 gotas de agua. No, el bautismo completo requiere que usted sea como usted le hace las donas con el café. Las hunde allí. ¿Ok? Está hasta aquí. ¿Cuál es la fórmula bautismal correcta? La fórmula bautismal correcta es la instituida por el propio Señor Jesús antes de ascender a los cielos. ¿En el nombre de quién? En el nombre singular, un solo nombre. No en los nombres de. No en el nombre del Padre, no en el nombre del Hijo, no en el nombre del Espíritu Santo, no. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque Dios es un solo ser en 3 personas. Por eso es singular. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Uno solo. Rechazamos la práctica unicitaria del bautismo en el nombre de Jesucristo solo. Hay una secta que se llama los Jesus Only o los Jesús solo, que bautizan en el nombre de Jesucristo. No creen en la Trinidad. Ok, nosotros rechazamos esto. Si usted viene de un tipo de iglesia así y viene aquí, se tiene que bautizar de nuevo. ¿Por qué? Porque no se bautizó de la forma correcta. No se bautizó de la forma correcta. Porque los pentecostales unicitarios son una secta falsa. ¿Por qué? Léalo conmigo. El unicitarismo promueve
la antigua herejía sabeliana o modalista, que enseña que no hay tres personas en Dios, sino tres modos o manifestaciones de cómo Dios se ha revelado a los hombres en distintas etapas de la historia. O sea, no es un Dios en tres personas, no. Es un mismo Dios que en el Antiguo Testamento se reveló como Padre, en los Evangelios ese mismo Dios se reveló como Hijo y en Hechos se reveló como Espíritu Santo, pero es el mismo Cristo, según ellos. Entonces Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo y Cristo es el Espíritu Santo. Eso es falso. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el día del bautismo de Jesús, mientras Jesús se bautizaba, una voz habló del cielo y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Y el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma sobre él. Entonces decir que Jesús es Jesús solo, es decir que Jesús es tremendo mago. Porque mientras Jesús se bautizaba, él mismo habló como ventrílocuo desde el cielo y dijo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Él mismo se estaba hablando de él mismo. Y él mismo hizo un truco que mandó una paloma que se posara sobre él. No. Son tres personas en un solo Dios. ¿Estamos hasta aquí? ¿Cómo es? Léalo conmigo. Todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Como bautistas, entendemos por las Escrituras que si alguno de estos elementos no se cumplieron, entonces el bautismo no fue válido. Por eso es que nosotros bautizamos a la gente que viene de la Iglesia Católica. La gente, no es que a mí me bautizaron de bebé, no es un bautismo. Lamento decirte, aquí no te bautizaron, a ti te echaron agua por la cabeza. Cuando usted entierra un muerto, usted no entierra completo, ¿verdad que sí? No le echa 3 gramos de tierra por encima y lo deja puesto afuera. Y si el bautismo es un entierro, el muerto se entierra completito. No solamente la cabeza. ¿Ok? Si vienes de una iglesia pentecostal universitaria donde te bautizaron en el nombre de Jesucristo solamente, no te bautizaron, perdóname. No, pero es que en Hechos dice que se bautizaron en el nombre de Jesús. Está sacando los textos del contexto. Porque cuando Pedro dice bautizar en el nombre de Jesús, y todas las veces que se menciona eso en Hechos, eso en el libro de Hechos, lo que significa es que se bautizó en la autoridad de Cristo. La autoridad que Cristo le delegó a los apóstoles. Pero la iglesia primitiva siempre bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la Eucaristía o la Cena del Señor. ¿Qué representa entonces la Eucaristía o la Cena del Señor? A la una, a las dos y a las tres, léalo conmigo. La Eucaristía o Cena del Señor representa 3 cosas importantes. ¿Qué representa? O número 1, nuestra comunión con Cristo. Número 2, nuestra permanencia en Cristo. Y número 3, nuestra comunión unos con otros. Vamos a ver eso cada uno individualmente. Vamos a ver, en primer lugar dijimos que la Santa Cena representa nuestra comunión con Cristo. Hoy no hay apuro porque hoy se supone que hay escuela bíblica hasta la 1:30, ¿ok? Y son las 12 y ya estoy a punto de terminar, como en 20 minutos más. Así, y es Santa Cena, así que terminamos antes de la 1. Vamos a leer, dice, ¿qué dice la parte anaranjada? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? ¿Qué representa la Santa Cena? Nuestra comunión con Cristo. Pero les puse algo entre paréntesis, ¿qué dice? Nuestra relación vertical, pero esta relación es de abajo hacia arriba, ¿ok? Vamos a leer 1 Corintios 10:16, todos juntos, ¿qué dice? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? La copa de bendición que bendecimos, ¿qué dice ahí? No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Eso es una pregunta. Pablo dice, oye, ven acá, esa copa de bendición que bendecimos, no es la copa de, ¿qué dice? No es la comunión de la sangre de Cristo. Y ese pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Para entender lo que eso significa, aquí era el griego, que es la palabra, que es de donde se escribió. Okay, vamos a leerlo todos juntos. Número 1. ¿Qué significa la palabra comunión? ¿Qué dice? A la 1, a las 2 y a las 3. Del griego, koinonía. Y mira lo que significa. Participación, unión, compartir vida. Uf. ¿Qué significa? Participación. ¿Qué más? Unión, compartir vida. ¿Qué dice el tercer bullet? Entonces, léalo conmigo. En la cena del Señor, el creyente, léalo conmigo por favor, a la 1, a las 2 y a las 3. Entonces, en la cena del Señor, el creyente no solo recuerda a Cristo, sino que realmente participa de Él mediante la fe.
Entonces, cada vez que usted se come el pan en la Santa Cena, ¿sabe lo que está comiendo? Está comiendo a Cristo. Cuando usted bebe la copa, usted está bebiendo la sangre de Cristo. Pero ya mismo le voy a explicar cómo es esto, porque no es transustanciación. Usted participa realmente de Cristo. Según el significado de la palabra koinonia, usted está participando literalmente de Cristo. ¿Pero cómo? Lo vamos a ver ya. Seguimos en el mismo renglón, nuestra comunión con Cristo. ¿Qué dice allí? Léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Léalo todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3 dice: Cristo está realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo es eso, pastor? Usted mismo me ha enseñado que eso no estaba mal. Pues sabes que el pastor se equivoca. Los pastores se equivocan. Y lo bueno de ser protestante es, ¿usted sabe qué es lo bueno de ser protestante? Que nosotros no estamos amarrados a un dogma. Porque el lema de la iglesia protestante es Ecclesia reformata siempre reformanda. Iglesia reformada siempre reformándose. Entonces, ¿hay lugar para cometer errores? Sí los hay. Pero ya mismo le voy a explicar qué significa esto. Vamos a leerlo ahora desde el principio, a la 1, a las 2 y a las 3. Cristo está realmente presente en el sacramento de la Eucaristía, pero no de manera física. O sea, no es que Cristo está allí de verdad, como dice la Iglesia Católica, en cuerpo, alma, sangre y divinidad, sino que dice allí, por vía, leanlo conmigo, le estoy enseñando palabras nuevas, por vía ¿qué? Neumatológica. ¿Y qué significa neumatológica? La palabra neuma habla de espíritu, neuma, espíritu. Es decir, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Cristo sí está presente en el sacramento, pero no físicamente, sino por vía neumatológica, por medio del Espíritu Santo. ¿Qué dice el segundo bullet? Entonces la cena del Señor no es solamente un memorial vacío, como lamentablemente se nos ha enseñado a muchos de nosotros dentro de nuestra denominación. Cristo realmente se hace presente en la ordenanza. Escúchalo, léalo conmigo. Cristo realmente se hace presente en la ordenanza por medio del Espíritu Santo y nos hace partícipes de Él. Nos une a Él y nos comparte o transmite su propia vida mientras comemos el sacramento. ¿Cuántos de ustedes, tomando la ordenanza de la Santa Cena, no han sentido la presencia del Señor? ¿Cuántos no han sido convictos de pecado? ¿Cuántos no han sentido gozo al recordar la muerte de Cristo? Pues ¿saben lo que está haciendo allí? El Espíritu Santo te está comunicando la vida de Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es un medio de gracia que nos ayuda a crecer en fe. No podemos tomarlo con liviandad. No podemos tomarlo como algo irreverente. Es algo reverente y vamos a ver por qué. Seguimos en el mismo renglón, nuestra comunión con Cristo. Vamos a ver, a la 1, a las 2 y a las 3 dice: lo que ocurre durante la cena del Señor, véalo conmigo, es un misterio espiritual que no podemos explicar en palabras. ¿Saben qué pasa? Que vivimos en la era de la razón y creemos que tenemos que tener explicaciones para todo, pero a Dios no le da la gana de explicarnos todo. Hay cosas que Dios se las reserva para Él, que son misterios. Usted no tiene que entender todo al 100%. Por eso es que Pablo dice que cuando Cristo venga vamos a conocer como fuimos conocidos. En la eternidad que vamos a conocer todas las cosas, pero mientras vivamos de este lado, no vamos a entender todo. Y Dios no espera que lo entendamos todo. Dios espera que lo recibamos por fe. Por eso dice que lo que ocurre durante la cena del Señor es que un misterio espiritual que no podemos explicar en palabras. ¿Qué dice luego? Algunos reformados, escucha esto, léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3. Algunos reformadores llamaron a este misterio, ¿cómo lo llamaron? Unión sacramental. Uy, otra vez esa palabra, sacramento. ¿Qué significa esto? Léalo conmigo. ¿Qué significa unión sacramental? A la 1, a la 2 y a las 3. Que hay una unión real entre el signo visible y aquello que representa. Léalo conmigo de nuevo, a la 1, a la 2 y a las 3. Hay una unión real entre el signo visible y aquello que representa. Número 2, que dice:
Esa unión no es física. Ahora, para que entiendan lo que pasa aquí, iglesia, esto es una cosa maravillosa. Cuando yo entendí esto me iba a volver loco. Léalo conmigo, a la 1 de la 2 dice: el Espíritu Santo conecta lo que vemos con lo que creemos. De modo que lo que el sacramento muestra por fuera, Cristo lo aplica a nuestro corazón por dentro. Hay una unión sacramental, pero eso no es la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, de alguna manera que lo entendemos, conecta el símbolo con la realidad espiritual. Por eso cuando muchos de ustedes se bautizaron, ustedes sintieron una limpieza por dentro. Porque de alguna manera que usted y yo no podemos entender, el Espíritu Santo conectó el símbolo del agua con la realidad espiritual de la limpieza. Por eso cuando participamos de la cena, de alguna manera sobrenatural, el Espíritu Santo conecta la realidad de ese pan y de ese vino con el cuerpo y la sangre del Señor. Y es algo que no tenemos que entender. ¿Qué dice el cuarto buleta? 1, 2, 3, cuarto. A la 1, 2, 3, ¿qué dice? El signo no es vacío, pero tampoco es automático o mágico. O sea, quiere decir que el signo en sí mismo no tiene poder para hacer nada. Tiene que ir acompañado de ¿qué? De la fe en Cristo. ¿Me está entendiendo? Tampoco es mágico, no es que se transforma literalmente, otra vez, ni en cuerpo, ni en alma, ni sangre, ni divinidad de Cristo. Es una unión sacramental por el Espíritu Santo. ¿Qué dice el último bullet? El creyente participa por la fe, no por el simple acto externo. ¿Y qué dijo Juan Calvino? El sacramento no cambia su naturaleza, o sea, el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, y el agua del bautismo que sigue siendo agua. No va a cambiar su naturaleza, pero ¿qué sí pasa? Pero el Espíritu Santo, ¿qué hace? Hace efectivo en nuestros corazones lo que el signo promete. ¿Lo está entendiendo, iglesia? El agua va a seguir siendo agua, el pan va a seguir siendo pan y el vino va a seguir siendo vino. Pero de alguna manera el Espíritu Santo, si usted se acerca a esta mesa en este día con fe, creyendo que va a encontrar a Cristo, le voy a decir algo, lo va a encontrar. Les voy a adelantar algo. El apóstol Pablo dice que en la iglesia de Corinto había mucha gente que comía el sacramento de manera indigna y que por eso estaban enfermos y había muchos debilitados y algunos habían muerto. Si el sacramento fuera un signo vacío, ¿había razón por la cual esa gente se enfermara o se muriera? No había ninguna. Entonces, si tomar la cena del Señor de manera indigna puede traer juicio de Dios temporal sobre nosotros, que incluye enfermedad e incluso muerte física, si tomamos la Santa Cena de manera digna, podemos inferir que entonces es bendición para nosotros. Yo he visto gente ser sanada de enfermedades por acercarse a la Santa Cena en fe. Y yo no entendía. Porque a mí se me enseñó, ok, son simples símbolos. No quiere decir que Dios va a sanar a todo el mundo, ok. Dios sana en su soberana voluntad, en su soberano beneplácito. Pero puede llegar a pasar. O sea, yo lo que quiero es algo, que como iglesia aprendamos algo. Cada vez que usted venga a participar de la cena del Señor, venga a la expectativa. Venga a la expectativa, porque usted se va a encontrar con el Señor de una manera diferente. Venga con asombro, pero hemos perdido el asombro. Hemos perdido la fe, porque somos demasiado racionales. Y no está mal. Pero Dios quiere que aprendamos también a movernos en la fe, en ese órgano que está ahí dentro. ¿Ok? Seguimos. Yo sé que ahí están aburridos. O es que están atentos, no sé. Vamos a ver qué dice allí. A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? No creemos que el pan se convierta en Cristo. Ay, 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 ay. Ay, 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 léalo conmigo. No creemos que el pan se convierta en Cristo.
Creemos que el Espíritu Santo nos encuentra en el pan. Acérquese con fe. Crea que el Espíritu Santo se va a encontrar con usted en la mesa. ¿Sabe cómo la iglesia primitiva le llamaba esto? La mesa del Señor. Acérquese a la mesa del Señor, porque el Espíritu Santo se va a encontrar con usted en la mesa. ¿Qué dice el segundo bullet? En el sacramento, léalo conmigo. En el sacramento, Dios no baja el pan. No es que Dios se mete en el pan, es lo contrario. ¿Sabe qué es lo que pasa? Cuando participamos del sacramento en fe, ¿qué dice? Dios nos levanta a Cristo. Oh, no es que el cielo baja a la tierra, es que el Espíritu Santo nos trata al cielo. No son signos vacíos. Dice, Juan Calvino enseñaba que Cristo, léalo conmigo, que Cristo está realmente presente en la cena del Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces los reformadores creían en qué cosa, en la presencia real de Cristo en el sacramento, pero no como lo enseña Roma. En la cena del Señor, que dice, no cambia el pan ni el vino, pero sí que cambia el corazón del que participa con fe. Porque Cristo está realmente presente por medio del Espíritu Santo, confirmando en nosotros su gracia y renovando nuestra unión con Él. ¿Usted sabe qué pasa cuando participamos de la cena del Señor? Renovamos nuestra comunión con Cristo. Renovamos, dígalo conmigo, en la cena del Señor renuevo mi comunión con Él. Vamos a ver qué dice Juan 6:56. Dijimos que la cena del Señor, en primer lugar, ¿qué representa? Nuestra comunión con Cristo, ¿verdad? O nuestra relación vertical de abajo hacia arriba. Pero también la cena del Señor, ¿qué representa? Nuestra permanencia en Él, es decir, nuestra relación vertical, pero ya no de abajo hacia arriba, ahora de arriba hacia abajo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 6:56? Jesús dijo en Juan 6:56, léalo conmigo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora vamos a analizar bien este contexto, porque ahí no está hablando de comerse a Cristo literalmente, ¿ok? No está hablando de comerse el cuerpo y la sangre de Cristo de manera literal, está hablando de la permanencia en Cristo. Vamos un momentito entonces a capítulo 6 de Juan. Vamos para que entendamos lo que está pasando allí. Juan 6, abra su Biblia Juan 6. Ahí sí búsquela. Juan 6, Evangelio según San Juan capítulo 6. Juan 6. No vamos a leer todo el capítulo porque es un capítulo que tiene más de 50 y pico de versículos. Pero sí les voy a dar el contexto. Si leemos este pasaje, o si leemos este verso que le acabamos de leer solito, podemos sacarlo fuera de contexto, pero para poder entenderlo tenemos que entenderlo dentro del capítulo completo, ¿ok? Del capítulo 6 de Juan. Si leemos este verso dentro de todo el contexto del capítulo 6 de Juan, nos daremos cuenta de que no está hablando de una acción física, como comernos literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Para que usted entienda, ¿qué pasó en el capítulo 6? En el capítulo 6, si leemos los primeros versículos, ¿qué dice la perícopa de su Biblia? En la sección del capítulo 6, del 1 al 15, ¿qué dice? Alimentación ¿de quién? De los 5,000. Ese es el contexto del pasaje. ¿Ok? La alimentación de los 5,000. Entonces, en este capítulo Jesús, quiero que entienda esto, no está instituyendo la cena del Señor. ¿Ok? Juan 6, Jesús no está instituyendo la Santa Cena. Aquí Jesús está hablando con un grupo de judíos locos que habían participado del milagro de los 5,000, que vieron cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. ¿Ok? Dice, mira lo que pasa en el versículo 13. Después que Jesús multiplica los panes y los peces, después que esas 5,000 personas comieron y se saciaron, ¿qué dice el versículo 13?
Pues vamos al 12, perdón, y dice, en el versículo 12 dice, y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 14 dice, aquellos hombres, ¿qué hombres? Los que participaron del milagro, dice, aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ¿qué pasó en el 15? Pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Ok? Se fue. Querían hacer a Jesús rey, pero no porque realmente ellos creían que era el Mesías que venía a salvarlos de sus pecados. Ellos vieron a Jesús como un rey que venía a liberarlos del ejército romano. ¿Ok? Entonces los versículos del 16 al 21 hablan de cuando Jesús camina sobre el mar. Todo eso está dentro del mismo capítulo. Pero mira lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice el versículo 22 al principio? Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué pasó el día después del milagro? Esos hombres estaban locos buscando a Jesús. Pero ¿qué dice el versículo 25? Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesús, como era su costumbre, Jesús no le come cuentos a nadie, ni se llena el ojo cuando la gente trata de comerle, de lamberle el ojo. Versículo 26, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Por qué estaban buscando a Jesús? Por los panes y los peces. Versículo 27, ¿qué le dijo Jesús? Trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a ese señaló Dios Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, ¿qué le dijo Jesús? Que le preguntaron ellos, ok, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Jesús les responde en el verso 29, léalo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué dice el versículo 30? Para que vean que no estaban tan convencidos en Jesús. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y ahí salen con el pedigrí, dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo ya comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Le pasó como a la mujer samaritana con el agua. Danos siempre este pan, porque estaban pensando en qué pan. En el que se comieron el día antes. Jesús les dijo, y aquí ya no le está gustando la cosa, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Versículo 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y el verso 40 que dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel, que dice, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Verso 41, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues se atreve a decir que del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos al versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Verso 49, este está mortal. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿y qué les pasó? Se murieron. Y ahora dice en el 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice él? Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, cuando Jesús dice aquí en Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, mi permanece yo en él, no está hablando literalmente de comerse el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Sabes de qué está hablando? De creer que Él es el Hijo de Dios, de creer en su sacrificio en la cruz y de recibirlo. Eso es una metáfora. Jesús no está hablando literalmente, está hablando en metáfora. Está hablando de creer y de recibir el Evangelio. No está hablando de comerse literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús, no, eso no es. Por eso analizamos el capítulo. En este capítulo Jesús no está instituyendo el sacramento por ordenanza de la Cena del Señor. Jesús no está enseñando aquí acerca de una presencia material en los elementos de la Eucaristía. Aquí Jesús nos habla de una realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Léala conmigo. Que el creyente vive y permanece en él por medio de la fe en su sacrificio. Comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo, aquí nos habla de ¿qué? De creer en su sacrificio en la cruz y de recibirlo personalmente en nuestras vidas. De la misma manera que el bautismo representa el nuevo nacimiento, la entrada al reino de Dios, la cena representa la permanencia en el cuerpo de Cristo. De la misma manera que nuestros cuerpos físicos no pueden subsistir sin el pan físico, nuestras almas no pueden vivir sin ¿quién? Sin Cristo, el pan de vida. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ¿qué estamos declarando? Estamos declarando que Cristo es nuestro pan de vida, que Él es nuestro sustento. Ingerir el pan y el vino, tipos del cuerpo y la sangre del Señor, es una manera de declarar, ¿qué cosa? Que Cristo está donde? En nosotros. De que Él nos sostiene y nos da la fuerza espiritual para permanecer unidos a Él. Así como el bautismo representa, es una declaración al mundo. Yo estoy muerto al pecado, yo estoy vivo para Dios, yo he nacido en un nuevo reino. La cena del Señor es nuestra manera de decir, ya que nací en el reino, ahora sin mi rey no puedo vivir. Él es la fuente de mi vida, Él es la fuente de mi sustento, y eso es lo que yo estoy declarando al mundo cada vez que yo participo de la cena del Señor de manera digna. Y dice el último bullet, dice, el símbolo de nuestra dependencia diaria en Él, ¿cuál es? Perdón, vamos de nuevo, no Él, dice es, que es la Santa Cena, es el símbolo de nuestra dependencia diaria en Él. Léalo conmigo, no somos autosuficientes, no somos autoexistentes, lo necesitamos a Él para vivir. La cena del Señor, léalo conmigo, la cena del Señor no aumenta el tesoro de gracia en nuestras vidas. No te va a dar más gracia de la que ya tienes. Tampoco es una repetición del sacrificio de Cristo, como enseña la Iglesia Católica, que cada vez que celebramos la Eucaristía estamos matando otra vez a Cristo. Imagínense. El Catecismo Romano dice que cada vez que el cura levanta la hostia, Cristo humildemente baja del cielo para volver a ser sacrificado en la cruz. Eso es tremenda herejía. Hebreo dice que Cristo murió una vez y para siempre. Y que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No es lo mismo. ¿Ok? Entonces Cristo no viene a ser sacrificado cada vez que tomamos la cena. Lo que sí hace es, número 3, ¿qué dice? Recordarnos nuestra continua necesidad de Él. Que lo necesitamos ¿para qué? Para vivir vidas de obediencia. Que lo necesitamos ¿para qué? Para poder servirle con amor y fidelidad. ¿Qué más le decimos al Señor a través de la Santa Cena? Que seguimos dependiendo de Él, como en el momento en que experimentamos la salvación la primera vez. Cuando nos acercamos a la cena del Señor con un corazón correcto, lo que le estamos diciendo al Señor, Señor, sigo dependiendo de ti, igual que como dependí de ti el día que fui salvo. Yo no tenía el poder para salvarme,
mis buenas obras no me salvaron, tampoco mis buenas obras me sostienen, porque no puedo. Que me sostiene es Cristo, mi pan de vida. Entonces, la cena no es repetir la cruz, sino que renovar nuestra fe en el Cristo que vive y reina. Diga conmigo, la cena no es repetir la cruz, es renovar nuestra fe en el Cristo que vive y reina. Dice, la mesa que tenemos delante en este día, esta mesa que está aquí hoy, que la puse aquí al frente hoy, no la puse abajo. La mesa que tenemos delante en este día nos recuerda qué cosa, que nuestra vida no se sostiene sola. Cada vez que nos acercamos a esta mesa, el Señor nos recuerda las palabras de Juan 15, versículos 4 y 5, que cuál es, sea conmigo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice Jesús. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces vimos que la Santa Cena nos recuerda nuestra comunión con Él, nos recuerda que nuestra la relación vertical de abajo hacia arriba, nuestra permanencia en Él y la relación vertical de arriba abajo. Pero usted sabe que la Santa Cena hace una cruz, ¿verdad que sí? Porque no solamente habla de una relación vertical, también habla de una relación horizontal. ¿Qué nos recuerda la Santa Cena? Nuestra comunión unos con otros. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 17. Mira lo que dice. Siendo uno solo el pan, ¿qué dice él? Todos juntos, a la una, dos, hasta que dice. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Por eso es que les dije que la Santa Cena moderna le ha quitado mucho el sentido espiritual. Porque la iglesia primitiva todos comían de un mismo pan. El pan se partía. Y esa misma hogaza de pan se repartía entre todos. Yo partía el pan, se lo pasaba a Giovanni. Giovanni partió un pedazo de pan, se lo pasaba a Denovan. Denovan partió un pedazo de pan, se lo pasaba a Jesús. Jesús se lo pasaba a Camila, Camila a Lucas. Y al final todos comían ¿de qué? Del mismo pan. Y lo mismo hacían con la copa de vino. Yo tomaba un sorbo de la copa, pero se la pasaba a Betty. Y Betty bebía de la misma copa. ¿Ves que perdimos el significado de eso? Vamos a leer lo que dice los Jules, rapidito. Número 1, a la 1 de la 2 ya, ¿qué dice número 1? Toda persona que ha sido lavada por la preciosa sangre de Cristo, independientemente de su trasfondo cultural, de su nivel socioeconómico, de su raza, de su nacionalidad o de su estatus migratorio, ¿qué dice? Participa del mismo pan. Es Cristo. La cena del Señor no es un mero recordatorio vacío, es un acto sagrado, cargado de significado espiritual. Es por esto que Pablo advierte de manera tan fuerte acerca del peligro de tomar la cena del Señor indignamente. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 11, versículos 27 al 30. Vamos allá todos, rapidito. Estoy terminando ya. 1 Corintios 11. Del 27 al 30. Hermano, la cena no es un acto vacío. Si fuera un acto vacío, esta amenaza que Pablo da aquí no tendría ningún valor. Vamos a leerlo todos juntos, a la 1, a la 2, a la 3, que dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y vive indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, que dice el Señor, juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos
y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Mucha gente de la iglesia de Corinto se había enfermado. Mucha gente de la iglesia de Corinto se había debilitado y muchos se murieron, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque comían la cena del Señor indignamente. Ya mismo les voy a decir lo que significa comer la cena del Señor indignamente, según lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué dice aquí? Próximo bullet. Participar, léalo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3. Participar indignamente de la cena del Señor no es solo hacerlo con pecado personal. Porque a veces pensamos, no, eso es que te dé un pecado personal. No, no, no. No es solo hacerlo con pecado personal, sino también con ¿qué? Con falta de amor hacia los hermanos. Comer la cena del Señor en el contexto de 1 Corintios capítulo 11 era comer la cena con falta de amor por los hermanos. No estaba hablando de pecado personal. Porque si vamos a hablar de pecado, ni usted ni yo seremos dignos de participar de la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque todos los benditos días de Dios pecamos. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios 11 del 17 al 22. Ahí mismo, los versículos antes. Mira lo que dice Pablo a la iglesia. Pero el anunciaros esto que sigue. No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, mira lo que dice. Oigo que hay entre ustedes divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís, mire lo que hacía esta gente. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Había gente rica en la iglesia. En ese tiempo la Santa Cena no era como esta. Era, hermano, era un potluck. Todo el mundo llevaba comida. Y toda la iglesia participaba, era un agape. Y en la iglesia de Corinto había gente rica que llevaba mucha comida. Pero también había hermanos que no podían llevar nada porque eran pobres. Entonces los ricos se adelantaban a comer, se comían su comida y cuando a los pobres les tocaba el turno, ya no había comida. Y había otros que, ¿saben lo que hacían? Con la copa de la Santa Cena, se embriagaban con la copa de la Santa Cena. Pero también había divisiones, dice allí. Que dice luego, se embriagaban, versículo 22. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré en esto. No os alabo. Entonces no es solamente tener pecado personal, es no amar, es haber división en la iglesia. En la iglesia no puede haber divisiones. Y cuando hablamos de iglesia, no solamente estoy hablando del hermano que está a tu lado, estoy hablando de mis relaciones en mi hogar. No puedo estar molesto con mi cónyuge ni con mis hijos. Debo reconciliarme con ellos antes de participar de la cena del Señor. Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Reconcíliate con tu hermano. Reconcíliate con tu hermana. Reconcíliate con tu cónyuge. Reconcíliate con tus hijos. No se ponga el sol sobre tu enojo. No te acuestes enojado con tu pareja. Porque ¿sabes algo? Ese puede ser el último día de tu pareja. Y si tu cónyuge se muere y tú estás en discordia con él, eso te va a perseguir el resto de tu vida. Reconcíliate. Ya estoy terminando. Léalo conmigo. Léalo conmigo, por favor. A la 1, a la 2 y a la 3. Cuando nos negamos a amar, perdonar
y reconciliarnos con nuestros hermanos en la fe, ¿qué hacemos? Lastimamos el cuerpo de Cristo. Cuando yo me niego a perdonar a mi hermano, cuando yo me niego a reconciliarme con él, cuando guardo espinas y raíces de amargura en mi corazón contra mi hermano, estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Por eso es comer la cena indignamente. Porque ese pan no solamente representa el cuerpo molido de Cristo en la cruz, representa la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, caramba. Reconcíliate. Deja de estar viviendo en amargura. Dios no quiere eso ya. Dios está harto. Dios está harto de tu actitud. Por último, la cena del Señor debe movernos ¿a qué? A la reconciliación, a la humildad y al servicio del cuerpo de Cristo. Déjame entrar esto aquí. Ponme música, Nachi. Todo el mundo con las cabezas inclinadas. No quiero a nadie mirando. Hermano, la mesa del Señor en sí misma, ¿sabe de qué es un símbolo? Es un símbolo del reino de Dios. Cuando nos sentamos todos en la misma mesa, somos iguales. En la mesa del Señor, nuestros defectos quedan cubiertos bajo el mantel de la gracia. En la mesa del Señor yo no puedo ver si tus piernas tienen defectos, si tienes las piernas tullidas, no las puedo ver. ¿Sabes por qué? Porque hay un mantel en esa mesa que se llama la gracia de Dios en Cristo. Y cuando la gracia de Dios te cubre, yo no puedo ver tus defectos, no puedo verlos. No puedo ver tus debilidades porque la gracia te cubre. Y cuando nos acercamos a la mesa, nos acercamos como una familia que viene a comer un festín espiritual en la presencia de Dios. Tiene que haber reconciliación, tiene que haber perdón. No endurezcas tu corazón en esta mañana. El Señor te está hablando. No endurezcas tu corazón en esta mañana y reconcíliate con tu hermano. Cuando nosotros nos negamos a perdonar, cuando nos negamos a pedir perdón, cuando guardamos raíces de amargura, estamos deteniendo el fluir de Dios sobre tu vida y sobre la iglesia. La mesa del Señor no es un símbolo vacío. Cristo mismo está presente en ella por medio del Espíritu Santo. La mesa no solamente apunta al pasado, hacia la cruz, sino que también apunta hacia el presente y hacia arriba, a Cristo mismo en nuestra unión con Él. La mesa también apunta hacia abajo, a la permanencia de Cristo en nosotros, pero también apunta hacia los lados, hacia nuestros hermanos. En la mesa, el amor de Dios, escucha esto. En la mesa, el amor de Dios se hace pan. ¡Qué belleza! En la mesa, el amor de Dios se hace pan para que podamos comerlo. Fíjense qué lindo. Dios habla de cosas espirituales en términos que nosotros podemos entender. Porque no hay cosa más linda que comer todos juntos en familia, ¿verdad que sí? La mesa del Señor es la mesa donde nos sentamos con nuestra familia espiritual, donde todos somos iguales, donde no hay griego ni judío, donde no hay hombre ni mujer, donde no hay rico ni pobre, donde no hay ciudadano e ilegal. Todos somos iguales en la mesa del Padre. Yo sé que la enseñanza de hoy fue larga, tal vez tediosa, pero yo tenía que enseñarle esto a la iglesia. Hermanos, esto no es un signo vacío.
Aquí hay vida espiritual. Aquí hay vida espiritual. Estos panes representan el cuerpo del Señor. Esta copa representa la sangre del Señor. Y hoy la vamos a consagrar. Hoy la vamos a separar de su uso común. Se la vamos a dedicar al Señor. Padre soberano, en esta hora presentamos este pan delante de ti, Señor. Padre, es un mero símbolo. Señor, es simple pan. Pero a través de este pan, Señor, hoy tú nos vas a comunicar, Señor, la vida de Cristo permaneciendo en nosotros. El amor y la comunión entre uno con los otros. Hoy separamos este pan de su uso común, Señor. Padre amado, y lo consagramos para ti. Porque hoy a través de él, de manera espiritual, vamos a participar del cuerpo del Señor Jesucristo. Presentamos esta copa, Señor, que representa la sangre del nuevo pacto. La consagramos para ti, Señor. Que hoy al participar del pan y del vino, Señor, podamos ser conscientes de tu presencia. En la iglesia primitiva, todos comían del mismo pan. No lo vamos a hacer aquí hoy. No sé cuán dispuestos ustedes estuvieran de practicar la cena del Señor como se practicaba en la iglesia primitiva, así que no les voy a hacer esto. Pero de manera simbólica quiero partir este pan que tengo en mis manos. No es el pan que vamos a comer hoy en la cena. Lo que quiero es que vean algo. Miren este pan un momento. Dijimos que el pan era un signo visible de la señal invisible. Imaginen que este pan es Cristo. El profeta Isaías dice en Isaías 53 que Jesús fue herido y maltratado por nuestras rebeliones. Dice, molido fue por nuestras rebeliones. Dice que Jesús fue partido y fue repartido entre todos. De manera simbólica yo voy a repartir este pan entre ustedes. No es el pan de la cena, pero quiero que vean la ilustración. De parte para allá. Mientras ellos van partiendo el pan, yo quiero que ustedes vean el significado espiritual. Cada uno ha tomado un pedacito, no tanto. Yo sé que está, porque si no, no va a llegar atrás. Cada uno agarra un pedacito de pan. Signo visible de una señal invisible. El pan representa el cuerpo de Cristo, partido por cada uno de nosotros. ¿Y sabe quién lo está partiendo? Lo estás partiendo tú. Porque fueron tus pecados los que partieron a Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ah? No, todavía no. Aguanten allí, te lo están comiendo, no te lo estén comiendo, aguanten. Les voy a repartir esto, no para que se la beban, porque es simbólicamente hoy. Pero quiero que imaginen algo. No tienen que beber de la copa. Pero sí quiero que imaginen lo que vivían los discípulos cuando cada uno bebía de la misma copa. La misma copa. Una sola copa, no muchas. Una. Porque ¿cuántos Cristos hay? Pásese a su mano. Vaya pasando. ¿Cuántos Cristos hay? Uno solo. Y Él fue partido por nuestros pecados y repartido entre todos nosotros. La copa representa su sangre. ¿Cuánta sangre se derramó?
solamente la sangre de Cristo, una sola. Y todos bebemos de la misma copa, bebemos del mismo Cristo y comemos de su misma carne. Eso es lo que estamos haciendo hoy, lo que vamos a hacer. Yo sé que por causa del modernismo que vivimos, por hacerlo más cómodo, hemos hecho esto. Pero esto le ha restado tanto al significado de la cena del Señor. Pero es lo que hemos aprendido todos, ¿verdad que sí? Vamos a hacer algo. Ya están hueliendo el vino, hermano. Lamento decirle que no es vino de verdad, ¿saben? Es jugo de uva Welch's. Vamos a hacer algo hoy. No sé si pudieron verlo, si pudieron entenderlo, si pudieron palparlo con sus manos, gustarlo con su boca, verlo con sus manos, verlo con sus ojos. El pan partido. Cómanselo, hermanos, si ya no lo están comiendo. No les voy a hacer eso. El pan es para comerse. Pero vamos a hacer algo. Le voy a pedir a Eric y a Jesús que pasen al frente en esta hora. Dime, mamá. Quédense. Vamos a repartir la Santa Cena normal hoy. Okay. Pero vamos a hacer algo. Le voy a pedir a Eric, a Jesús primero que tiene el pan, que presente delante del Señor este pan. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que bendiga esto que estamos haciendo aquí, Padre. Lo hacemos para una ordenanza que nos hayas dado, Señor, de sacramento, Señor, de tener un encuentro contigo, Padre. Y lo hacemos para recordar ese momento que entregaste tu vida por nosotros, Señor, morido, y esperando tu segunda venida. En nombre de Dios. Acuérdense que hoy aprendimos hoy que un sacramento es un acto sagrado, que no es un simple signo vacío. Así que les voy a pedir que hagamos silencio, que cuando participemos de la cena del Señor evitemos los chistecitos y los comentarios por acá. Sé que ahorita repartimos el pan y comimos y chistamos, sí, yo sé. Pero ahora vamos a participar del sacramento, de la ordenanza. Le voy a pedir a Eric que ore por la copa. Padre Santísimo que estás en los cielos, Señor, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este tremendo estudio que el pastor nos ha dado, Señor. Que cada uno, Señor, ríe en su corazón y de verdad entienda lo que estamos haciendo aquí, Señor. Me ha tocado repartir lo que representa, Señor, tu sangre, una ordenanza que tú estableciste, Señor, que lo tomamos en serio, Señor, que cada uno, Señor, mire en su corazón sinceramente, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que a través del Espíritu Santo estamos con Dios. Así es. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras el hermano Eric y Jesús reparten la cena, yo te voy a pedir que mantengas tus ojos cerrados y te mantengas orando. Mantente en comunión. Acuérdense que el Espíritu Santo se encuentra con nosotros en el pan hoy. El Señor se va a encontrar contigo a través del sacramento. Bueno. Mientras ellos reparten la cena del Señor, yo voy a leer este pasaje de la Escritura. Y quiero que mientras yo lo leo, usted vaya escuchando y meditando en la palabra. Dice la palabra del Señor: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado,
y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Millares y millares, mi amado es el más bello entre millares y millares. Amado es el más bello entre millares y millares. Mi amado es el más bello entre millares y millares. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hoy el Señor se encuentra con nosotros, hermano. Hoy el Espíritu Santo se encuentra con nosotros, hermano. Hoy el Espíritu Santo no baja al pan, sino que nos sube a nosotros a la presencia de Cristo. Estamos participando del cuerpo del Señor. No es un signo vacío, es un signo lleno de profundo significado. Asimismo, tomó también la copa después de haberse dado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos de la copa del Señor. Todavía hay con los ojos cerrados. No sé si recuerdan, todos con los ojos cerrados. No sé si recuerdan cuando el Señor estuvo en Getsemaní orando antes de ser sacrificado. Cuando ya
era inminente su sacrificio. Cuando ya sabía que iba a cargar el pecado de todos nosotros sobre él. Cuando ya sabía que iba a sufrir la separación del Padre. Se sintió atribulado, decía que su espíritu estaba angustiado, decía él. Y oró 3 veces, diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible, Padre, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted sabe cuál era la copa que Jesús estaba próximo a tomarse, próximo a beber. Jesús estaba próximo a beber la copa de la ira de Dios. Iba a sufrir la ira de su propio Padre, iba a ser aplastado por la ira de su propio Padre, porque Jesús iba a ser la ofrenda absorbente de la ira de Dios. Él iba a absorber sobre sí mismo la ira del Padre contra nosotros y nuestros pecados. Iba a morir en nuestra sustitución. Jesús bebió la copa de la ira del Padre para que tú y yo no tuviéramos que beber la copa de la ira del Padre. Jesús se bebió la copa amarga para que hoy, a través de tus 5 sentidos, tú pudieras disfrutar del sabor dulce de la copa que representa la sangre del Señor. Jesús se tomó la copa amarga y hoy tú te tomas la copa dulce. ¿Ve que hay un mensaje implícito en eso? La copa que usted toma no es amarga, es dulce porque es la copa de la gracia de Dios reflejada en la preciosa sangre de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Vamos a darle un aplauso al Señor por su amor y misericordia. Ya son las 1. Vamos a cantar una canción. No tienen que subir los muchachos, yo sé que ha sido un día largo, pero sí vamos a poner una ahí. Vamos a poner Eres tú la única razón de mi adoración, de Danilo Montero. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar esa canción. ¿Cuántos saben que Jesús es la única razón de su adoración? Tú eres el Rey, Señor. Aleluya. No, esa no, la otra. Eres tú la única razón. Esa es como que muy... La otra es más alegre, más alegre. Esa. Vamos con la palma.
siéntese un momentito que se me olvidó algo importante, algo importante. Le voy a pedir a... Yo no he visto a Ruti por ahí. ¿Dónde está? ¿Está Ruti ahí? ¿Está Ruti por ahí? Necesito que me ayuden. Las maestras vengan por aquí. Oh, que tenemos aquí ya. Tenemos aquí a Bebé por ahí haciendo escándalo.